A ver, yo interpreto, creo o intuyo que Dios, el verdadero Dios, el Padre Azul, como aparece en Caballo de Troya. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple conferencia. Es el testimonio vivo de un hombre que con sus palabras y su búsqueda incansable ha logrado cambiar la forma en que millones de personas miran la realidad. En el año 2022, en Metepec, Estado de México, durante un homenaje a su trayectoria, Juan José Benítez ofreció una charla que trascendió el momento y se convirtió en un punto de encuentro para todos los que buscan respuestas más allá de lo evidente. A lo largo de décadas, Benítez ha desafiado los límites del pensamiento convencional, con obras que invitan a mirar el universo con otros ojos. Caballo de Troya, la ufología, la espiritualidad, la vida después de la muerte, los mensajes ocultos en la historia. Cada una de sus investigaciones ha despertado conciencias, ha sembrado dudas y, sobre todo, ha encendido la chispa de una pregunta esencial. ¿Qué es en realidad la verdad? Sin proclamarse profeta ni dueño del conocimiento, Benítez nos enseña lo más valioso: a pensar, a cuestionar, a no conformarnos con las versiones oficiales. Su mensaje no pretende convencer, sino despertar. Gracias a la mirada de un asistente que registró este momento, hoy podemos revivir aquella experiencia y escuchar, con respeto y asombro, las palabras de uno de los investigadores más lúcidos y valientes del mundo hispano. Quédate, estás invitado. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí no solo se observa, se comprende, se cuestiona y se despierta. Y a quienes ya forman parte de esta comunidad, nuestro agradecimiento profundo. Sus comentarios, su presencia y su energía son la brújula que mantiene viva esta exploración. Los créditos y fuentes originales se encuentran en la descripción. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una conferencia más, es un llamado al pensamiento, una invitación al misterio y una huella más en el camino que Juan José Benítez trazó para quienes se atreven a mirar más allá. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Comenzamos. Una pregunta para los dos. ¿Cuál es el sueño que más te marca o que más recuerdas, o el recurrente, ese sueño? ¿Sueño onírico o sueño deseo? Yo no suelo recordar los sueños. Tengo muchas dificultades para recordarlos. Y bueno, tuve un sueño en la infancia que me marcó muchísimo, que no he conseguido interpretar, porque, como ustedes saben, hay 50.000 escuelas de interpretación de sueños y cada uno tiene la suya, ¿no? Yo me veía niño en el alféizar de una ventana en un piso muy alto y yo sabía que me iba a caer. Y durante unos segundos o minutos o no sé cuánto tiempo era la angustia de saber que me voy a caer. Y al final me caía, claro. No he sabido qué significa, tampoco me quiero preocupar de ese tema, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez, creo que la vida de cada ser humano está perfecta, minuciosamente escrita, lo bueno, lo malo, lo regular. Y yo, pues sí, como creo en eso, asumo las cosas que ocurren en la vida, ¿no? Todas las asumo. Me cuesta mucho trabajo en ocasiones el enfrentarme a ellas o superarlas, pero entiendo que es mi contrato. ¿Y el aplauso? Creo que se ha mencionado que ayer, como decía Julio, tan emblemático, tan difícil para salir de casa, y qué gusto que nos acompañen ustedes también. No les había dado las gracias. Yo el sueño más repetitivo que tengo es un hotel. Es un hotel feo, sucio. No sé qué quiera decir, pero
siempre no encuentro la habitación que ocupo, no la encuentro, y cuando llego me dicen que esa es la habitación, no puedo entrar a la habitación. Regreso a la recepción y veo la alberca que está sucia, el agua, y la gente está nadando ahí. Es un sueño extraño, tampoco he sabido muy bien qué significa. He preguntado a las personas que se dedican a esto, todos dicen que son cosas buenas, pero lo más sucio y eso es lo mejor, que si pisas popó es lo mejor. Eso es bueno, pero la verdad que es un sueño rarísimo, y el hotel siempre es el mismo. Las situaciones a veces cambian un poquito, voy al comedor o algo así, pero el hotel siempre es el mismo. Ok, gracias. Muy bien. Y ahora que hablan del contrato, bueno, muchos de ustedes han escuchado, los que no, bueno, ahora lo van a ir siguiendo. En los libros, en el propio libro de JJ Benítez, Desde el Corazón, se habla del contrato que tenemos antes de nacer y que está todo escrito. Venimos aquí a aprenderlo. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿les ha gustado su contrato? Sí. ¿Si te ha gustado tu contrato? Bueno, hay momentos en los que sí, este es uno de ellos, y hay muchos momentos en los que no. Y repito, según esa teoría, que solamente es una hipótesis de trabajo, yo no tengo la prueba definitiva, ¿no? Pero he pedido muchas señales a lo largo de muchísimos años. Yo recuerdo una, quizá la primera o de las primeras. Yo estaba dándole vueltas al tema del contrato, bueno, ¿esto será verdad o qué? ¿O es una paranoia mía? ¿O es imaginación? Y estaba en Jerusalén. Estábamos filmando una serie de documentales, Planeta Encantado, y teníamos que ir al día siguiente, era el mes de enero, creo recordar, teníamos que ir a un lugar que se llama la Tumba del Inglés, que es una réplica bastante acertada de cómo pudo ser la tumba de Jesús de Nazaret. Teníamos que ir a filmar, sin más, y a mí por la tarde se me ocurrió plantearle al Padre Azul, decirle, bueno, si la ley del contrato es verdad, mañana, por la mañana, cuando lleguemos a la tumba del Inglés, yo tengo que ver una rosa blanca. Y automáticamente pensé, qué tontería, estamos en enero, no es tiempo de rosas. Hacía, en ese momento, en Jerusalén hacía mucho frío. Dije, bueno, no importa, cuanto más difícil sea la señal, mejor. Y al día siguiente, el primero que entró en el jardín del Inglés fui yo, y además corriendo. Y recorrí los jardines que hay en la tumba del Inglés, bastantes jardines, y de repente veo entre el ramaje, veo una rosa blanca, la única que había en todo el jardín, en toda la tumba del Inglés. Pregunté a los guardas, a la gente que cuida aquello, me dijeron, no es tiempo de rosas. A partir de esos momentos, yo seguí recibiendo muchas señales que yo pedía, muy difíciles. Entonces, digamos que estoy aún convencido a un 60%, más o menos, de que la ley del contrato podría ser verdad. Pues yo, pensando en esa misma ley del contrato, siempre he pensado que el destino está trazado. El destino es... tienes que ir por ahí. Pero claro, no sabes, no tienes la experiencia, las sensaciones de lo que es la vida. Y a veces piensas, ¿y por qué fulano, o por qué perengano o perengana llevan una vida tan fácil? Yo tengo problemas, todos los hemos tenido, yo creo, de cualquier tipo. Y entonces un día dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estarme fijando en lo que pasa. Y se lo he platicado a José, sobre todo más ahora en este viaje. Y me dice, oye, Toño, pero aquí ¿qué vas a hacer o qué vas a hacer allá? Y yo siempre le contesto lo mismo.
y lo dije también allá en Colombia y en otros lugares. Diosito, que es tan bueno, que viste a los pajaritos, ni modo que bajar con un problema. Entonces he decidido que todos los problemas que pudiera tener, se los dejo al jefe. Yo estoy con el jefe, todavía no llego tan alto me da pena dejar de hablarle al jefe y irme con el padre azul, entonces yo voy con el jefe, y me da pena, lo tengo ahí, y entonces le dejo a él todo, pero claro, hago lo que a mí me toca. No estoy esperando en casa, sentado a ver si va a pasar algo. Salgo y lo hago, pero con la responsabilidad de que si el contrato existe, si existe ese contrato, el jefe sabrá qué es lo bueno o lo malo. De las situaciones más buenas, a veces estas son malas, y las malas son buenas, pero con el tiempo. Tú cuando tienes un problema, pasa el tiempo, te ríes del problema. O un amigo ve tu problema y se ríe de ese problema, porque él lo resolvería de una forma u otra. Entonces, cada uno vemos las cosas de una forma según la experiencia que tenemos. Por eso creo en la ley del contrato. El destino está marcado. Bueno, hay una cosa, profundizando en la ley del contrato, yo he hecho muchas preguntas y he recibido muchas respuestas. Y una de las razones fundamentales por las que se establece ese contrato es porque una serie de seres que vivimos o viven no aquí, sino en otro lugar, imagínenlo como quieran, deciden o decidimos experimentar unas vidas o una vida que no es la habitual donde residimos. Por ejemplo, allí no hay tiempo, no hay materia, no hay enfermedades. Bueno, una serie de realidades que aquí sí existen. Y lo que hacemos, o lo que hacen, es decir, bueno, yo voy a descender, voy a nacer, voy a bajar a ese lugar para experimentar todo eso, que aquí no puedo experimentar. Esa sería una de las razones importantes por la que uno nace. Lo que pasa es que el 99% más de la gente no sabe por qué están aquí. No saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni por qué están aquí, ni a dónde van. Pero bueno, supongo que forma parte de su propio contrato. Si la gente supiera esto, las experiencias podrían quedar descafeinadas. Por eso, al nacer, se borra tu origen, se borra por qué estás aquí, etcétera, etcétera. Yo soy de ese 99, ¿se escucha así, verdad? De ese 99.9% que no sé a qué vine, pero qué padre que vine y estoy aquí con ustedes. Invariablemente tengo que hacer esta pregunta porque el libro, al principio Toño platica cómo lo conoce, pero antes de conocerte, él ya te había leído en el Caballo de Troya, en ese Caballo de Troya número 1, que fue un boom. ¿Por qué digo un boom? Porque mucha gente lo siguió y también tuviste detractores después de este primer libro, ¿no? ¿Por qué? Porque tocabas la vida de alguien que es muy importante para el mundo y que después de su llegada, bueno, pues se fundaron religiones, ¿no? A partir de que él viene, sin que él haya fundado ninguna, se fundaron después religiones a partir de él. La pregunta, y que es para ustedes, ¿con quién es Jesús? Pues bueno, el que lo sabe mejor es él. Yo tengo mi idea y él tiene la suya. Bueno, yo tengo una idea muy clara. Y bueno, además de a raíz de la información que yo pude leer y obtener en Caballo de Troya, yo después he ido
reflexionando y solicitando información, y tengo muy claro que Jesús de Nazaret es mi Dios y mi creador. Es decir, es un hombre Dios. Si queremos considerar su encarnación, realmente fue un hombre, con todas las características de un ser humano, que en un momento determinado, creo que, no sé si lo hablé en otra ocasión, cuando él ya acababa de cumplir 31 años, él recibe, entre comillas, su divinidad. A partir de ese momento es cuando él empieza la vida prácticamente de predicación, y gracias a esa divinidad, a esa desconocida naturaleza para mí, él hace las cosas que hace y dice las cosas que dice. Es decir, un ser humano normalito no hubiera podido hacer lo que él hizo. ¿Por qué? Pues porque era un Dios. Y esto nos llevaría muy lejos, nos llevaría muy lejos. Pero básicamente para mí Jesús de Nazaret es, aparte de, repito, el Hijo del Hombre, es un Dios, con mayúscula. Pues yo llegó un momento en que ya dejé de llamarlo Jesús y ya ahora solamente le digo el jefe. Ya me dirijo a él con más confianza. Con muchas personas así en el seno de una religión, en la casa de todos ustedes eran católicos, y yo conocía a un Jesús que era, digamos que era el proveedor, porque siempre hablaba para pedirle algo. Y necesito esto, y ay Diosito, Diosito, y sobre todo Diosito, Diosito aquello, Diosito ayúdame a esto, Diosito ayúdame al otro, pensando en Jesús. Y entonces todo el tiempo era pedirle. Y luego en la iglesia pues hablaban de él, pues que nos iba a juzgar, que había que confesarnos, y esas cosas a mí me daban mucha pena. Confesarse, decía yo, tengo que decirle a ese señor, sin que sea bueno o malo, no lo conozco y le voy a contar cosas muy personales o muy privadas para que me perdone. Y entonces conozco los caballos de Troya y encuentro a un Jesús súper diferente. El Jesús, yo no digo que amigo, más que eso, mucho más que un amigo. Encuentro un Jesús bueno, amoroso, que no juzga, que no lleva cuentas, con el que puedo hablar, pero eso sí, al que entiendo que no le debo pedir nada. Solamente él dice que información, yo digo que aceptación. Y si es posible con el tiempo, entendimiento. Acepto que me pase esto y después, si es posible, ayúdame a entenderlo, para sentirme más contento, más satisfecho. Pero realmente, si nosotros creemos en esa ley del contrato de la que hablaba Maribel y Juan José, pues, ¿qué caso tiene pedir algo que no te van a dar? No te lo va a dar porque él sabe justo lo que necesitas y lo que firmaste. Y entonces él dirá, bueno, ¿por qué pides algo fuera del contrato? Yo te voy a dar esto porque es lo que tú necesitas para estar bien, para aprender y llevar esas sensaciones a donde tengamos que ir después de aquí, que es un lugar increíble por lo que yo sé. Bien, gracias. No quiero extender mucho para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar también, pero sí me gustaría preguntarles ¿cuál ha sido la experiencia sobre ya me voy a salir de Caballos de Troya, sobre los fenómenos OVNI y todo esto que han investigado? ¿Cuál es la experiencia o el ser más impresionante, que más que los ha dejado así como esto es lo más raro que he visto? Bueno, es muy difícil porque este año he cumplido 50 en la investigación. Ya he perdido la cuenta, pero calculo que he podido interrogar a unos 26.000 testigos en todo el mundo. He tenido acceso a documentación confidencial, militar, he hablado con militares, etcétera, 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 etcétera. Yo no hablaría de un ser. En mis archivos hay aproximadamente unas 1000 investigaciones sobre
1000 seres diferentes, no humanos. Y hay algunos espectaculares, impresionantes, positivos y negativos. En los últimos estudios que yo he podido hacer, preparando uno de los libros, me salió un 52% de casos de agresión por parte de estos seres a los seres humanos, no justificadas y con resultado de muerte. 52%. Es muchísimo. A mí lo que más me impactó, lo que más me impresionó fue hablar con una ingeniera, una chica norteamericana que había trabajado para los militares norteamericanos, y yo me había enterado años atrás de que esta mujer había tenido cierto contacto con la famosa nave estrellada en Roswell en julio de 1947 en Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, por resumirles la película, yo conseguí al final conversar con ella, grabé, estuve varias veces con ella y efectivamente, a cambio de no revelar su identidad por razones de seguridad para ella y también para mí, claro. Ella me contó cómo la llevaron en Estados Unidos con otros 4 ingenieros de un lugar de California a un lugar que ella no consigue identificar porque le vendaron los ojos y la drogaron, que podría ser Arizona o Nevada. Bueno, la llevaron a un búnker secreto y durante 2 semanas iba a un hangar donde los militares le entregaban unas piezas. Me dijo, yo recibí 5 piezas pequeñas y me tenía que subir a un avión militar, a un caza, que estaba colgado en el hangar, sujeto por cables, y tenía que tratar de saber para qué servían esas piezas. Dice, mira, solo conseguí averiguar una pieza, las otras nunca supe por qué ni para qué servían. Yo introducía la pieza en el avión, le daba la computadora y de acuerdo a las intenciones del piloto, el avión cambiaba el fuselaje a voluntad del piloto. Al final, esta mujer se hizo amiga de los militares que custodiaban el hangar y preguntó, ¿no?, ¿de dónde viene todo esto? Y le señalaron otro hangar que estaba a unos 300 metros. Y le dijeron, ahí están los restos de la nave que se estrelló en Roswell. De esa nave es de donde estamos sacando esta tecnología. Estoy hablando de hace 15 años. Y siguen investigando. Claro, a mí me merece toda la credibilidad del mundo esta persona. No tenía por qué estar mintiendo. Me costó muchísimo tiempo llegar a ella y convencerla. Y no se ha publicado todavía. Está preparado en un libro que ya está escrito. Pero a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, mire, cuando nos dicen, el Pentágono dice que sí, que la Navy ha visto, los pilotos han visto unas naves, las han grabado. Sí, bien. De acuerdo. Pero ¿por qué no saca usted los restos de la nave de Roswell y las criaturas que ustedes capturaron? Y se acabaría el problema. Nunca lo harán. Bueno, yo lo más impresionante, más que seres, también voy a hablar de naves. Me han sucedido 2 cosas, no solamente con ese tipo. Una vez que grabé una nave haciendo un video para un cantante, estaba haciendo una producción de una canción que interpretaba Pino Luciano, el cantante italiano, y entonces lo grabé y él volteaba a la luna en una escena, pero la luna estaba del otro lado de donde la tenía que grabar yo. Entonces pues estuve checando el cielo
Y dije, a tal hora está de este lado. Entonces ya voy a tener la imagen que necesito de la luna. Era la 1:30 de la mañana, 2. Salí con mi cámara, puse y grabé la luna para empatarla con el video de Pino Luciano, para que se viera que efectivamente estaba viendo a la luna a la hora de la edición. Y a la hora que revisamos la cinta, que la revisó mi amigo Pedro Hernández, que no existe por aquí porque aquí no, creo que ya se fue. Bueno, Pedrito Hernández, ahí está Pedrito Hernández, era un gran investigador, porque ahora ya no quiere investigar, y luego ya lo voy a preguntar. Y él revisa la cinta y me dice, oye, ¿viste lo que se ve en la cinta? Y en 1/4 de película se ve una nave roja, tipo cigarro, que le di el video hace mucho tiempo, no sé si lo tendrá, pero solamente se ve en un 1/4 roja la nave, roja completamente. Entonces es algo que me impacta, y dije, bueno. Y después, 22 de mayo, no me acuerdo muy bien el año ahorita, no la quiero regar porque es ahí que grabó el video, se baja él de un vehículo en el que iba a México, y ese para mí es el video más espectacular, porque sé quién lo grabó, con qué cámara, cuándo y dónde. Pedro graba un video de una nave que está girando en el cielo de la Ciudad de México, de día. Para los que digan, siempre se ven borrosas las imágenes, esta no es borrosa, está girando y están saliendo cuando menos 50 naves pequeñas, amarillas también, hacia el otro lado, el otro extremo. Ese video para mí es espectacular, porque no está manipulado, no está manoseado, como decía Juan José el otro día, el fenómeno está muy manipulado, más del 90% es falso lo que ahora se puede hacer con la tecnología. Pero ese es un video increíble, a baja altura, como todos lo quieren ver. Ahí está en el libro una fotografía, que me hizo favor de permitirme Pedro poner, y el video pues en muchísimos lados. Le hicieron programas especiales porque realmente es impactante lo que sucede ahí. Ya lo vieron, ¿verdad? Y no lo están diciendo que sí. No sé si eso te satisfaga tu duda, Maya. Sí, gracias. Bueno, ahora ya hablando un poquito más del libro, el libro se divide en varios capítulos, el aprendiz investigador, ¿no? Voy a saltarme al último porque solamente voy a hacer las preguntas más para permitir al público que pueda preguntar. Y una es, el último capítulo se llama JJ Benítez o JJ en chanclas, ¿no? Era, si no mal recuerdo, el título del libro, ¿no? Era cómo se había planeado que así se llamara, JJ en chanclas. Y es una entrevista de dos amigos que se sientan ahí, ¿no? en el hogar a platicar. Nos podrían, porque la entrevista está ahí y ustedes la pueden leer, a mí me gustaría que nos dijeran qué sintieron, cómo fue esa experiencia de la entrevista en ese momento, ¿no? Cuando tú le preguntas y cuando tú dices, pregúntame lo que quieras, que voy a contestar todo, sabiendo que además lo va a publicar. ¿Quién dice yo? Bueno, a mí me gustó mucho esa entrevista y me gustan ese tipo de entrevistas por una razón. Empecé a publicar libros en septiembre del 75. He publicado muchos libros, 66. Y echo de menos ese tipo de entrevistas personales, o al menos donde puedes contar algo más íntimo, ¿no? Más personal. Casi siempre, y yo lo entiendo, casi siempre preguntan los periodistas lo mismo, sobre el tema del libro, el fenómeno ovni, la vida después de la muerte, o los caballos de Troya, etcétera, ¿no? Y yo echo de menos preguntar algo personal, ¿no? Que a lo mejor no tiene tanta interés ni tanta importancia, pero a mí me gusta, o sea, y por eso me gusta mucho esa entrevista. Pues mira, yo primero cuando le planteé a Juan José lo de la entrevista, ya habíamos hablado horas de carretera, porque casi siempre son horas de carretera en las que platicamos nosotros, ya habíamos hablado muchas cosas, pero una entrevista formal nunca la habíamos tenido como tal. Y entonces planeamos el día, fue una visita como en esta ocasión muy corta, y fuimos a comer a la casa de todos ustedes. Gracias. Fuimos a comer ahí, pero le dije, temprano a las 9:30, 10 de la mañana vamos a iniciar.
monté todo aquello, pero como nunca, con algo de nervios, no hay muchos nervios, a pesar de que es mi amigo, a pesar de que había entrevistado a muchas personas más, miles de personas también, a lo largo de más de 30 años de carrera en la televisión. Y entonces comenzamos a charlar. Yo no llevaba ni un guión, porque siempre que llevo un guión las cosas no salen bien, y solamente empezamos a platicar, y a cada respuesta de él, pues me ocurría una pregunta nueva, diferente. Y no es un libro de chismes, o sea, tiene cosas biográficas, cosas muy personales de él, pero es un libro que habla de él desde el corazón. Por eso es que el libro se llama así. Cuando lo platicamos ese mismo día me preguntó, ¿y cómo se va a llamar el libro? Y pues, el libro es como si estuvieras en tu casa, normal. Pues ponle que en chanclas, casi le decimos en México, para las pantuflas. Y el nombre me gustaba, pero dije, no, en chanclas es... Y me insistió algo, me insistió algo. Entonces le dije, bueno, déjame ver. A la mera preferí ponerle desde el corazón, con toda esa libertad que me dejó. Pero claro, en la entrevista, si él se está desnudando su corazón, su persona, con un amigo y con su público, pues es justo que se llame En Chanclas, porque así está, como si sentí que estuviéramos en la sala de una casa platicando dos buenos amigos, y sin ver que hay un camarógrafo ahí, solamente éramos, les voy a decir las personas justas, estaba Maribel, estaba Mauricio, estabas tú y yo, el camarógrafo Arturito Rosales, Manuel Uribe y Blanca. Esos éramos 7 personas que estábamos ahí en la entrevista y nos estábamos riendo todos, claro, y los otros no participaban, pero reíamos muchísimo, vivimos esa experiencia que espero que ustedes la puedan vivir, porque es desde su corazón, no es su biografía, es algo que yo percibo de mi querido amigo con todo el corazón. Y les voy a contar algo también, si ya tengo esa parte. Él jamás leyó el libro antes de que lo publicara, jamás. Yo le ofrecí mandárselo a España. Oye, ¿te gustaría verlo? Me dijo, no lo quiero. Bueno, pues no se lo mandé a España, y lo conoció hasta Colombia, y en una entrevista que nos hace un moderador que se apellida Hoyo, muy inteligente, y digo así, Camilo Hoyo, le preguntó a él, ¿qué le ha parecido el libro? Y dice, me gusta mucho, ya voy en la página 2. Y la página 2 está en blanco. Dice, pero prometo que lo voy a leer. Y entonces, pues a mí me impacta más que me haya permitido eso. Dije, bueno, después de esto, si no le ha gustado, me va a dejar de hablar. Pero no me dejó de hablar y me dice que no sí me gusta. Entonces, estoy muy contento, estoy súper agradecido con él. Y tratar de llevar al público lo que ustedes por mucho tiempo han preguntado, y está ahí. Bien. En México fue un gusto verlo finalmente en vivo, después de seguirlo toda la vida. A Antonio Erazo no tengo el gusto de conocerlo, pero lo estoy conociendo y es un personaje extraordinario. Una pregunta muy breve. He tenido la oportunidad de leer 3 o 4 veces su libro Vogue. Quisiera saber si nos puede ampliar un poquito más esa información. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Ojalá esté equivocado. Ojalá sea un error mío y lo celebraré con champán. Si no estoy equivocado, las informaciones que yo he reunido es que se aproxima un asteroide de 28 kilómetros de longitud que impactaría al oeste de las Bermudas y que supondría, por eso digo, repito, insisto, ojalá esté equivocado, y que supondría la muerte aproximada, según las fuentes con las que yo he bebido, la muerte de unas 1.200 millones de personas en 48 horas. Posteriormente, como consecuencia del desplazamiento del magma, se provocaría una erupción generalizada en los antípodas.
en este caso en el arco de Indonesia, con más de 90 volcanes en erupción de forma simultánea. Imagínense la nube de ceniza que cubriría la Tierra, y si esto es verdad, se provocaría una oscuridad de varios años, con las consecuencias que pueden imaginar: fin de la agricultura, fin de la ganadería, hambruna, bajada de la temperatura 20 grados bajo cero, desastre absoluto en cuanto a autoridad, desaparición de las comunicaciones y de los teléfonos, etcétera, etcétera. Es decir, un verdadero caos. Por eso, insisto, ojalá sea un error. Eso es lo que cuenta el libro de Gogh, de una manera novelada. Yo lo escribí primero como investigación, pero era tan desagradable, tan duro, que decidí escribirlo como novela, para quitarle hierro, y que las personas que pudieran leerlo pensaran que no es más que una novela. Y ojalá me equivoque. Hasta ahora, ¿qué te está pareciendo esta charla de Juan José Benítez? Está tocando temas que pocos se atreven a tocar: Jesús de Nazaret, Caballo de Troya, la ufología, Gogh, y todo eso que ha marcado su carrera y ha hecho que muchos lo admiren y otros lo ataquen. Porque claro está, cuando alguien habla de conciencia, de libertad, de buscar la verdad más allá de los dogmas, las élites tiemblan. Lo han señalado desde la iglesia, desde los gobiernos y desde esos círculos que no soportan que la gente piense por sí misma. Y es ahí donde entra este punto clave, este intermedio, para hablar de algo que pocos entienden: el despertar espiritual. Muchos dicen que el despertar espiritual no es para todos, y quizá tengan razón, porque despertar no es rezar más, ni seguir otro gurú, ni creerte iluminado. Despertar, como lo sugiere Juan José Benítez, es atreverte a pensar libremente, a cuestionar, a mirar más allá de lo que te contaron desde niño. Es romper con los dogmas que nos han metido en la cabeza y atrevernos a decir: ¿y si todo lo que me enseñaron no era del todo cierto? Eso es lo que provoca Juan José Benítez. Él no quiere creyentes ni una secta, quiere mentes despiertas, rebeldes, que se atrevan a buscar, porque el verdadero despertar no viene de afuera, viene de adentro, de la chispa divina, como ha dicho Juan José Benítez. Así que si estás escuchando esto, no te vayas, apenas viene lo más fuerte de esta conferencia. Tómate un respiro, reflexiona y prepárate, porque lo que sigue te puede cambiar la forma de ver la realidad. Porque si no me equivoco, la pandemia esta del coronavirus es un juego de niños. Imagínense ustedes las migraciones norte-sur buscando qué comer. Será el caos. Hay una película que no tiene nada que ver con Gogh, pero que cuenta un poco lo que pasaría después del impacto, que se llama La carretera de Road. Si pueden verla, échenle un vistazo, porque es un desastre, ¿no? La lucha por la supervivencia terrible, donde no existe nada organizado. Ojalá me equivoque. Buenas noches, un gusto realmente conocerlos, al maestro JJ Benítez, a Antonio Erazo. Siguiendo con la idea de Gogh, hay una noticia que el 26 de septiembre, en esa semana, el 1 de octubre, la NASA va a mandar una nave y chocar con un asteroide. La pregunta es, ¿qué opinión le merece una cosa así, no? Y la parte que complementa una película como la de No mires arriba, o sea, ¿qué opinión? ¿Nos están preparando? ¿Ya lo saben y se hacen? ¿Qué opinión le genera, maestro? Mire, yo les he dicho antes que NASA es la mayor colección de mentirosos del planeta. ¿Ustedes creen que es normal que hace 2 meses o 3, ya no me acuerdo, enviaran una sonda para
ensayar qué pasaría si se aproxima un asteroide y que digan que el 2027, ¿cómo es posible? Es decir, yo lo que creo es que, por supuesto que lo saben, por supuesto, por las razones que sean, no lo dicen, no lo van a reconocer. Mire, yo pregunté una vez a algunos militares que me informaron sobre este asunto. Y dije, bueno, pero ¿hay alguna manera de parar eso, no? ¿Se puede destruir? ¿Se puede desviar? Digo, sí, pero no interesa. Digo, ¿cómo que no interesa? Y entonces me dieron su versión. El que sobreviva será el amo. Entonces, piensen ustedes, o sea, ¿qué clase de mentes diabólicas nos gobiernan? No exactamente los políticos, los militares. Ya sé que no todos los militares son iguales, pero algunos militares son diabólicos. Y déjame decirles algo que hemos platicado. ¿Quiénes ya leyeron Gog? Pues sí, se han leído bastantes. Ustedes habrán escuchado, habrán visto ahí que dice 14 kilómetros. Sí, ¿verdad? No, yo a mí me gustaría que platicarlo, porque en el libro dice 14 kilómetros y realmente son 28. Sí, esa es una anécdota. Bueno, no sé si es una anécdota, pero yo tengo, entre las investigaciones que llevo a cabo, a mí me gusta ir siempre a cuando yo oigo de algún medium o un vidente que es realmente bueno, que acierta y que tiene credibilidad. Yo siempre voy a hablar con él y le pregunto lo mismo, si ha tenido algún tipo de experiencia ovni antes de tener ese don. Y casi siempre me dicen que sí, que han tenido ese tipo de experiencia. Bueno, fui un día con un matrimonio, un investigador español y su mujer y Blanca, a verlo a Jerez, en España. Efectivamente, me explicó la experiencia que había tenido el fenómeno OVNI, muy desagradable. Y en un momento determinado le escribí en la mesa donde estábamos sentados, tenía un papel delante, y yo le escribí 2027 y no dije nada. Le pregunté simplemente, ¿te dice algo esta cifra? Seguimos hablando, ya nos despedimos, nos hicimos algunas fotos, y cuando estaba yo haciéndome unas fotos con él, se me acerca y me susurra al oído: he recibido la palabra piedra. Y digo, ¿cómo? Y dice, piedra, pero no sé a qué se refiere. Bueno, ahí quedó la cosa. Salimos del domicilio de este señor y nos fuimos caminando como 15, 20 minutos. Buscamos un bar, yo entré al baño y Blanca y este matrimonio de Sevilla se quedaron en la puerta fumando. Yo salgo a los 5 minutos o 3 minutos y los veo pálidos. Digo, ¿qué ha pasado? Y me cuentan, cuando tú estabas en el baño, Blanca tenía un teléfono de estos, lo tenía en la mano. Y dice, de repente se oye una voz femenina que sale del teléfono y dice, en español, piedra, radio, 14 kilómetros. Y claro, los tres se quedaron mirando y digo, bueno, pero si no he recibido ninguna llamada, si el teléfono está apagado, ¿cómo entra una voz que dice algo que acabábamos de hablar hacía media hora, más o menos?
nadie supo explicarlo. Nadie. Ese tipo de señales yo he recibido unas cuantas, que vienen a confirmar lo que ya saben los militares. Pero, claro, al ser la voz dijo piedra, radio, 14 kilómetros. Es decir, serían 28 kilómetros de longitud. Gog tendría 28 kilómetros. Miren, para que se hagan una idea, supongo que lo han leído o lo han visto alguna vez en la televisión, cualquier meteorito, asteroide que tenga 50 a 100 metros provoca serios problemas. No sé si se acordarán de uno que se estrelló en Rusia hace unos años y bueno, ocasionó muchos heridos, muchos destrozos y tal. Imagínense lo que es un asteroide de 28 kilómetros. La ola de calor que puede provocar es de más de 1000 kilómetros. Todo lo que pille desde el centro en 1000 kilómetros quedará abrasado. El Caribe desaparecerá, si es verdad, si es cierto. La costa norteamericana este, la costa este desaparecerá. Las costas de Colombia, de Venezuela, Inglaterra entera desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, faltan 5 años. Así que si quieren, pidan ustedes una hipoteca muy gorda en enero del 27. Buenas tardes, Oxlack Castro, es un gusto tenerlos aquí, escucharlos, conocerlos. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno, para Antonio, para Juan José. Antonio, primero sería para ti la pregunta. En estas charlas que nos mencionas que tienes yendo de carretera, Juan José Benítez habla sobre estos temas que leemos en sus libros, o tiene quizá algún tema que nosotros ni imaginemos que a él le gusta. Qué buenísima pregunta, porque muchas personas pensaban que él era solamente los caballos de Troya, y obviamente no. Al inicio sí hablábamos mucho de los caballos, empezamos a platicar de otros libros, y tiene temas que seguramente serán de su interés, porque él también hace ensayos, poesía, hay libros como uno de mis favoritos, que es De la mano con Frasquito, que me dice: en este libro me he desnudado. Y ves ahí en esos, como todos ustedes saben, entre líneas escribe mucho él, te das cuenta de la persona que es. Recientemente platicamos de otros libros que ha publicado muchísimos, y también la parte del dibujo, dibuja súper bien. Él quería ser Miguel Ángel, dice ahí, pero el puesto ya estaba ocupado. Y dibuja y pinta a colores, tiene muchos dibujos, muchísimos, y te das cuenta que así como lo están viendo ahora, así es él, sin una vanidad, sin algo que no. Entonces creo, por lo que él me ha contado, que no le creo mucho, la verdad no le creo mucho, me lo ha contado, pero no se lo creo que se quiere retirar, porque es como un niño que cada que ve una nueva investigación, un nuevo proyecto, traté de explicar ahí cómo lo hace, pero es muy complicado, muy complicado. Si ustedes fueran testigos del mismo caso, del mismo asunto, créanme que no saldríamos de aquí en más de un mes, porque les preguntaría a todos y los haría que les dibujaran, si fuera el mismo caso, todo. Entonces, ese interés innato que él tiene para llevarles en sus libros las investigaciones, es lo que ahora me ha transmitido a mí, y lo que me permite tratar de ayudarlo, porque yo me quedo muy corto en lo que hago, ¿no? Entonces, para mí es muy importante acomodar en estos días todo lo que se va a hacer, porque como usted dice, realmente J. Benítez cuenta otras cosas, hace otras cosas también, y
Y lo ha expresado en muchos libros, solamente que tienen que buscarlo por ahí. Eso es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Para José. Con respecto a el tema de que el hombre pudo convivir quizá con los dinosaurios, estamos hablando de la investigación que realizó en Perú, en las piedras de Ica, que incluso estuvo con el doctor Cabrera y también en el desierto de Ocucaje. ¿Qué podemos saber sobre ese tema? ¿Es verdad que el hombre convivió con dinosaurios? ¿Las piedras del doctor Cabrera, las piedras de Ica, son verdaderas? Bueno, vamos a ver. Yo estuve investigando ese asunto durante bastante tiempo, escribí un libro y sigo pensando básicamente lo mismo que en aquella época. Yo vi las piedras de Ica en el año 74 por primera vez. ¿Hay algunas piedras falsas? Sí, que las fabricaban algunos de los indios de Ocucaje. Yo lo he visto, es cierto. Pero hay otras muchas piedras, sobre todo gigantescas, de 1 tonelada de peso, que no están falsificadas, que son auténticas. ¿Qué antigüedad tiene? Por los análisis que yo recuerdo que se han hecho y en diferentes lugares, hablaban, los que yo recuerdo ahora, los últimos, hablaban de 50 a 100.000 años de antigüedad. Me da exactamente igual, es decir, ya no es un problema de antigüedad, sino qué te están diciendo esos grabados, esas piedras. Te están diciendo que existió otra humanidad o que existió otra cultura o otras culturas que tenían unos conocimientos que no son aceptados por la arqueología. No aceptan que el hombre pudo convivir con los dinosaurios, no lo aceptan. No aceptan que en la antigüedad se hicieran trasplantes de corazón, etcétera, etcétera. Bueno, para el que no conozca el tema, yo he visto 11.000 piedras en la ciudad de Ica, en un lugar, en un museo, y probablemente son muchas más. Y te quedas asombrado porque los grabados que aparecen en esas piedras aparecen unas criaturas, unos individuos aparentemente humanos con solo 4 dedos, sin pulgares, que llevan a cabo todo ese tipo de experiencias de cirugía, de convivencia con dinosaurios, volando sobre pájaros mecánicos, bueno, etcétera, etcétera. Si tienen interés, yo les recomiendo que entren o bien en internet, que hay bastante información. Y a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que en la antigüedad ha podido haber civilizaciones que han desaparecido. De la misma manera que nosotros llevamos camino de desaparecer. Entonces, bueno, yo tuve una vez un sueño, hace mucho. Había muerto una persona muy querida para mí, un gran divulgador de misterios que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, en la televisión española. Y tuve un sueño y de repente lo veo en una carretera. Yo iba caminando por esa carretera, no sé exactamente dónde, y lo veo en un lado, en un arcén. Llego hasta él. Fernando ya había muerto, muy enfadado, y me reprocha por qué no he seguido investigando las piedras de Ica. Tenía toda la razón. Yo el tema lo aparqué, entre otras cosas porque no supe qué hacer, ni cómo seguir investigando, ya no me agoté. Pero sí considero que es uno de los grandes tesoros del mundo. Antes estábamos hablando de las piedras grabadas que existen en México. Las piedras grabadas que yo he visto, gracias a Toño, en México, superan con mucho la biblioteca de piedra de Ica. Con mucho. Es tan espectacular que cuando yo lo vi por primera vez le dije a Toño, esto es falso.
Después se han ido haciendo dataciones, antigüedad, ya se habían hecho anteriormente algunas dataciones y salían entre 3.000 y 3.800 años de antigüedad. Bueno, no quiero desvelar nada porque de verdad hay que esperar un poco, hay que hacer más investigaciones y más dataciones. Gracias. César, ¿cuánto tiempo? Un gusto saludarte, Juanjo. Quisiera preguntarte sobre el lenguaje bereber que encontraste cuando fuiste a Tassili, sobre esa investigación que más has encontrado. Y bueno, la otra parte que te quería comentar es un mensaje que yo te traigo. La noche que falleció Blanca, yo la soñé, yo tuve un sueño y Blanca me dio un mensaje muy especial. Me dijo, dile a Juanjo, primero me dijo, Julio, cuiden mucho a Juanjo. Me dijo, va a necesitar mucho amor y mucho cariño. Y me dijo, pero dile a Juanjo que desde este lado yo lo sigo queriendo y yo lo sigo amando. Y me dijo, y te tengo una sorpresa. Me dijo, él va a escribir un libro que se llama Azul, sobre los mundos Mat, y ahí va a revelar mucho sobre lo que pasa de este lado. Después la volví a soñar, y bueno, ese ya si quieres te lo comento, pero esa noche yo no sabía que Blanca había fallecido. ¿No sabías? No sabía yo. Desperté, prendí la computadora, y en tu página apareció que Blanca había fallecido. Y en ese momento yo temblé, yo no sabía. Yo me había comunicado por correo con ella como un mes antes y en ese momento yo temblé y una voz en mi corazón me dijo, lo que soñaste anoche fue real. Entonces me dijo, pronto lo vas a ver y dale ese mensaje. Por eso te lo vine a dar. Yo quisiera que luego pudiéramos hablar un poco para que me cuentes esto mismo y, bueno, ya sabes. Sí. Bueno, a ver, Tassili. Tassili Nayer es una zona del sur de Argelia, puro desierto, es una meseta rocosa, pelada, no hay nada. Yo más o menos conté unas 5.000 pinturas rupestres que oscilan, la antigüedad oscila entre 8.000 más o menos a 14.000 años. En esas pinturas, ustedes habrán visto algunas seguramente, el famoso dios marciano, que es un ser con una escafandra, con un traje hinchado, bueno. Ahí está todo lo que puedan ustedes imaginar sobre seres no humanos, civilizaciones no humanas. Alguien lo pintó. Y claro, al principio lo que piensas es, los naturales de Tassili lo vieron y lo pintaron. Después, investigando, me di cuenta de que eso no tenía demasiado sentido, aunque aparentemente sí. ¿Por qué? Alguien que vive hace 8.000 o 10.000 años o 14.000 años no sabe, no tiene lógicamente el concepto de lo que puede ser el cierre de una escafandra, porque no sabe lo que es una escafandra y por tanto no sabe lo que es el cierre, para qué sirve, o una cremallera, o unos guantes. Tassili Nayer es una zona muy calurosa. Empiezas a preguntarte esto, ¿no? Y llega a una universidad italiana y hace un análisis de la pigmentación de las pinturas. Y se encuentran con una sorpresa. Bueno, no le dan quizás demasiada importancia. Yo cuando lo leí, cuando hablé con los científicos italianos, me di cuenta de que sí tenía mucha trascendencia. En los pigmentos que analizaron de esas pinturas, hay un elemento que se llama caseína, que solamente se encuentra en la leche, pero para obtener la caseína, que sirve de aglutinante
en la pintura, en la pigmentación, tienes que llevarlo a un laboratorio que te pueda extraer la caseína. Normalmente la gente de Tassili de hace 8.000 o 14.000 años utilizaban la leche para lo que la utilizaban, para alimentarse, para nada más. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca la caseína en la pigmentación de Tassili, de las pinturas? La única explicación a la que yo he podido llegar, que explicaría también lo de las cremalleras o el cierre de una escafandra, es que los que pintaron eso fueron mis primos. ¿Me explico? Es que si no, no tiene sentido. Primero, extraer la caseína. Segundo, la concepción de lo que está allí pintado. No digo que todas las pinturas hayan sido pintadas por estos seres, pero muchas de ellas sí. Me parece una mujer, ¿no? Que es como subir a una nave, ¿no? Hay varias naves, hay seres con escafandras, hay una pintura que le llamamos el rapto. Se ve a un señor con una escafandra, un traje hinchado y una especie de cordón umbilical que le une a un objeto que está posado en el suelo, de tipo ovalado, que claro, lo primero que piensas es que es una nave. Y este señor está tirando de 4 mujeres desnudas negras. ¿Qué tengo que pensar? Para los arqueólogos no se sabe. Figura antropomorfa, no sé qué. Pero a lo mejor el palo cero palo es lenguaje bereber. Sí, el palo cero palo, que yo luego me lo he encontrado en otras historias, en otras investigaciones, aparece junto a las pinturas rupestres, es un lenguaje. De ese lenguaje, que presumiblemente lo facilitaron estos seres, de ese lenguaje surgió después el bereber antiguo, que luego se ha ido transformando hasta la actualidad. Pero inicialmente parece ser que fue un lenguaje traído por estos seres y enseñado. Y la fecha, el aniversario que te dijo Eliseo, de que tú buscaste y que no encontraste, ¿por qué te dijo que lo publicaras en el 2019? Es porque el libro del enviado fue publicado en el 79 y se cumplen los 40 años. Ese es el aniversario. No lo sé. No lo sé. No lo he podido averiguar. Pero bueno, a mí lo que me importa es la información. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Saben qué? Nos queda tiempo para una pregunta más porque van a firmar algunos libros, entonces esto ya sería muy eterno. ¿Cómo hago? Yo no hago. Ya pasaron el micrófono. Y de todos modos, cuando pasen a la firma, digo, igual lo pueden. ¿Saben que también en @Antonio Erazo, por favor, suban las preguntas que entonces se pueden contestar también desde ahí? Hola, buenas tardes, maestro Benítez. Es un gusto poderlo conocer finalmente aquí en persona. Y mi pregunta es, retomando un poco el tema de los caballos de Troya y de los libros, ¿cuáles son las revelaciones últimas que obviamente a lo mejor, bueno, tú dijiste que habías escrito 32 libros que no habías publicado? ¿Cuáles son esas revelaciones o descubrimientos sobre la vida de Jesucristo que no tienen como que que podrían cambiar el curso de la humanidad? O sea, que la historia del hombre pues han sido ocultadas y que podrían cambiar el futuro de la humanidad y que se desconocen hasta ahorita. Esa sería mi pregunta. Bueno, no me gusta que me llamen maestro, porque no soy maestro de nada.
soy el señor que lleva el paquete de aquí a allá. Pero bueno, antes de que se me olvide, a mí no me gusta la palabra Cristo ni Jesucristo. Y les voy a decir por qué. Es lo contrario a lo que él pretendía. Jesús de Nazaret no era el Mesías que esperaban y que esperan los judíos. ¿Por qué? Ese Mesías era un rompedor de dientes, era un político, era un militar, era un libertador político. Y Jesús de Nazaret no era eso, era algo mucho más importante. Entonces, yo creo que él, y están los caballos, él al principio se resistió, no quería que le llamaran Mesías, pero hubo un momento en que se aburrió. Dijo, bueno, llamadme como queráis. Pero Cristo y Jesucristo es la versión griega de Mesías ungido en hebreo. Por tanto, no es correcto. Y a él no le gustaba. De hecho, uno de los capítulos más interesantes de los caballos y que nunca lo van a reconocer en la Iglesia, en la religión, es el enfrentamiento, entre comillas, de la madre de María con el hijo, a cuenta de este tema. Es decir, María pensaba que Jesús era el Mesías, el libertador de su pueblo contra los romanos, en este caso, a consecuencia de la visión del ángel, que también está manipulada en los evangelios. No es lo que te cuentan los evangelios. En absoluto hablaron del trono de David. No, señor, fue otra historia. Pero bueno, María se quedó con la copla y le reprochó a Jesús que por qué no se ponía al frente de la liberación nacional. Hasta el final estuvieron no peleados, pero sí distanciados, porque la madre no entendió, no comprendió, ¿no? Bueno, en cuanto a revelaciones, yo creo que básicamente los caballos lo dicen todo, lo que fue su vida de predicación, también su infancia, su juventud, etc. Quedan 2 libros, uno saldrá en octubre, creo, se titula Belén, y son las páginas que se sacaron del caballo 9, digamos que por necesidades técnicas, porque el libro era enorme, es grande. Sí. Belén es un libro, a mí me gusta mucho porque hace una revelación de lo que pasó durante la fuga, la huida de Jesús y sus discípulos durante casi 6 meses. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de las personas? ¿Y por qué digo esto? Les voy a adelantar un poco lo que contiene Belén, ¿no? Sí. Cuando ellos terminan en la zona de Belén, huyendo, la gente se entera de quién es el Señor que está allí con sus discípulos y recuerdan lo que pasó años atrás en esa zona, cuando un señor que se llamaba Herodes el Grande envió a su guardia personal, no eran judíos, a matar a los niños menores de 2 años. Y tratan de matarlo a Jesús. Tampoco te lo cuentan los evangelios. Bueno, es una historia a mí me pareció interesante. No solamente por la matanza, aproximadamente murieron 16 niños, sino por lo que hicieron los soldados con las hermanas y las madres, que a mí me pareció terrible. El Rayo Negro, que no sé cuándo saldrá, sinceramente, es un poco la historia anterior a la vida de predicación. Jesús era un tipo muy curioso y organiza una serie de viajes fuera de Israel, pero no para predicar,
sino para observar. Y es una historia muy, muy bonita. Vamos a escuchar la pregunta. En lo que les pido, por favor, a quien va a pasar a firmar el libro, a quien va a comprar el libro, que pongan su nombre. Por favor, consigan ahí, ayudémonos todos. Su nombre, el nombre que quieren que apunte Juanjo, para que esto sea más ágil, porque dictado es muy difícil, después nos llamamos complicado. Muchísimas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Bonifacio Ángeles. Antes que nada, pues agradecer aquí al hermano Antonio Erazo por la presencia de Juanjo. Mi pregunta es la siguiente, Juanjo, referente a que en redes sociales hay un movimiento sobre el tema del cambio de conciencia, el tema de la liberación de la tierra y el tema de la liberación del ser humano, el cambio de conciencia, de pasar a la tercera dimensión, a la cuarta y a la quinta. Mi pregunta es la siguiente: si hay entidades de luz, benévolas, que están apoyando a la tierra, al ser humano en su ascensión, si esto es real, porque se habla también de que, bueno, existen naves nodrizas, existen la Nueva Jerusalén de la que se habla, si estas entidades existen, y si es así, también qué opina de la Federación Galáctica. Se habla mucho de la Federación Galáctica, y esto que nos acaba de comentar en el 2027, si de alguna manera puede ser algún reseteo de la Tierra, de la vida sobre la Tierra. ¿Qué opinas sobre esto, mi estimado Juanjo? Que nos des un panorama general sobre todo este momento que está presentando el cambio de conciencia. Muchísimas gracias. No tengo ni idea. Mira, yo soy, a pesar de tantos años en investigación, soy muy escéptico y necesito comprobar, verificar, interrogar, buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así tengo muchísimas dudas. Entonces es posible, pero no lo sé. Cada vez sé menos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido esta conferencia de Juan José Benítez, grabada en Metepec, Estado de México? Un lugar que curiosamente ha sido una de las bases más importantes en la vida e investigaciones de Benítez. Y no es casualidad. México siempre ha tenido algo, una energía distinta, un eco que resuena entre lo divino y lo desconocido. De hecho, después de aquella mítica entrevista con Jacobo Zabludovsky, Benítez confesó que fue precisamente en ese punto de su vida cuando recibió parte de la información que daría origen a su obra más polémica, Caballo de Troya. Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Presentando un polémico libro sobre Jesús de Nazaret, le damos la bienvenida a Juan José Benítez, un periodista español conocido por las investigaciones de los ovnis, y nos sorprende con un tema distinto. Es un gusto tenerlo aquí, señor Benítez. El gusto es mío. Es un enorme privilegio estar ante ustedes. En su libro, El Enviado nos muestra una investigación interesante sobre la síndrome de Turing. Y me llama la atención que a través del método científico le da un enfoque a la llamada sábana santa. Según su libro, en dicha investigación se utilizó lo último en tecnología. Al parecer tuvo un rotundo impacto. De hecho, el misterio del origen de la impronta en la síndrome removió el pensamiento científico de muchos de los participantes. El Enviado, un libro que nos acerca a un Jesús menos místico. Tal vez no sea bien recibido por los creyentes ortodoxos. Y es que desde entonces nada volvió a ser igual, ni para él, ni para quienes decidimos seguirle los pasos, porque lo que plantea Benítez no solo es una historia, es una llave que abre puertas de la mente y nos obliga a mirar el universo con otros ojos. Muchos lo conocen como un escritor o periodista, pero en realidad es uno de los más grandes exploradores del misterio, un investigador incansable de la ufología, de la vida después de la muerte, de esas preguntas que nadie se atreve a hacer. Y sin embargo su mensaje va más allá de los ovnis
o los enigmas antiguos. Benítez nos habla, sin decirlo directamente, de lo más profundo, porque si uno aprende a observar con atención, empieza a notar señales por todos lados, en el cielo, en la mirada de un desconocido, en una casualidad que no lo es tanto. Y es ahí donde te das cuenta que el universo no está afuera, sino dentro de ti, esperando a que despiertes. Eso es lo que provoca Juan José Benítez, un antes y un después, una grieta en la rutina, una sacudida en la conciencia. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo dentro de ti está buscando respuestas y lo más importante, estás empezando a hacer las preguntas correctas. Antes de que Juan José Benítez empiece a contar los pormenores de su investigación, tenemos ya una sorpresa. Llamadas de toda la República, así como de Miami, California. El tema genera gran interés. Así que si eres nuevo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los videos que subimos cada semana. Gracias por acompañarnos en esta experiencia, en este viaje que apenas comienza. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, muchas gracias por seguirnos acompañando, porque lo que se está preparando aquí romperá con todos los paradigmas. Prepárate, porque lo que viene no tiene marcha atrás. Soy tu amigo Lalo Hernández. Estás en Nuevos Estoicos MX. Hasta la próxima. Yo interpreto, creo o intuyo que Dios, el verdadero Dios,